Bueno, hola, ¿cómo están? En esta nueva clase de la materia Sociología, correspondiente a la Tecnicatura Superior en Administración de Sistemas de Salud, vamos a ver la unidad 2, que se denomina las principales corrientes sociológicas. Vamos a ver un poco acerca de cómo se da este contexto de surgimiento sociohistórico de la sociología, las principales corrientes clásicas, diversos autores. Vamos a ver cómo se dio ese origen de la sociedad industrial y cómo lo vieron distintos teóricos. Y vamos a hablar acerca y que se corresponde con estas teorías, de distintos paradigmas clásicos en la disciplina y algunos paradigmas nuevos. Habíamos visto en las últimas clases que la sociología estudia la comprensión de la sociedad de una manera disciplinada. Habíamos visto por qué se trata de una disciplina científica que tiene sistematicidad, decíamos que tiene un carácter crítico, un método, que estudia de una manera, es un estudio sistemático de la sociedad humana, un modo de entender y pensar los fenómenos sociales de manera crítica. Es decir, un sociólogo es alguien que estudia y comprende la sociedad de manera disciplinada. Habíamos dicho que la naturaleza del concepto proviene de los términos socio, que significa social, y logos, que expresa el estudio del conocimiento, y de allí que muchos conceptos aluden a la ciencia que estudia la sociedad o el estudio de los procesos sociales. Anthony Giddens define a la sociología como la ciencia social que se centra en el estudio de las instituciones sociales nacidas a partir de las transformaciones industriales de los pasados 2 o 3 siglos. Es algo que vamos a ver un poquito ahora más adelante cuando hablemos del contexto de surgimiento de la disciplina de la sociología. Entonces el estudio desde la perspectiva sociológica tiene algunas particularidades, ya que se trata de un mundo en continua transformación, como estamos viendo en este contexto de pandemia. Estudiamos un objeto en movimiento y asimismo los sociólogos forman parte de su objeto de estudio, que esto lo habíamos visto cuando hablamos de la objetividad en el conocimiento científico, ¿no? En pasadas clases. Entonces este conocimiento sociológico es parte de la sociedad. Por ello la sociología nos va a permitir ver el mundo social desde muchos puntos de vista, y si comprendemos cómo viven otros podremos adquirir un mejor conocimiento de sus problemas. Cuanto más conozcamos acerca de cómo actuamos, de por qué lo hacemos, sobre el funcionamiento de nuestra sociedad, más posible será que podamos influir en nuestro futuro. Entonces, y ya metiéndonos ahora sí en esta unidad 2, vamos a ver cómo surge la disciplina, cómo se da origen acerca de este contexto de surgimiento de la sociología. El origen entonces va a estar enmarcado en un contexto de campos propiciados por 2 grandes revoluciones. Por un lado, y que tuvieron lugar en Europa, por un lado, la Revolución Francesa de 1789, que señala el triunfo de las ideas y valores como la libertad, la igualdad, fundamentos estos del mundo moderno, ¿no? Y la segunda gran revolución, que comienza en Gran Bretaña, en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, es la revolución industrial, que va a traer aparejada transformaciones sociales, económicas, a partir de las innovaciones tecnológicas. Aparece una economía industrial, se genera un crecimiento explosivo de las ciudades, emergencia de ideas políticas, y hay una debilitación, como vamos a ver, del tejido social de la familia. En Europa, durante la Edad Media, la mayoría de la población cultivaba los campos próximos a sus hogares, se dedicaba a la manufactura, palabra que proviene del latín y que significa hacerlo con las manos. Entonces se dedicaba a la manufactura a pequeña escala. Y a finales del siglo XVIII los inventores habían conseguido aplicar nueva forma de energía en el funcionamiento de las grandes máquinas, lo que va a dar lugar al nacimiento de las fábricas. Y como consecuencia de esto, en lugar de trabajar en sus casas, los trabajadores se convirtieron en parte de una fuerza de trabajo industrial muy grande y pasan a trabajar diariamente para los dueños de las fábricas ahora.
Este auge industrial va a traer un enorme desplazamiento de campesinos que dejan de trabajar en la tierra para hacerlo en las fábricas, en labores industriales, lo que va a generar una rápida expansión de las áreas urbanas, y aquí muchos agricultores se van a ver forzados a desplazarse, ¿no? Entonces, desde estas localidades a las ciudades en busca del trabajo que se daba en las fábricas, en las nuevas fábricas. Este rápido crecimiento urbano va a cambiar las vidas de las personas. Las ciudades van a explotar, van a crecer en gran escala, van a superar los alojamientos disponibles, y así van a surgir problemas sociales como la pobreza, enfermedades, crímenes, personas sin hogar. Todas estas problemáticas que estimularon aún más la perspectiva sociológica. La revolución industrial había debilitado este fuerte tejido social de la familia y la tradición, fomentando el individualismo, el énfasis en la eficiencia del trabajo. Es decir, estas características entonces marcan ese comienzo y el origen de la disciplina. Y allí van a aparecer tres matices fundamentales del pensamiento sociológico. Estas provienen de las elaboraciones teóricas que van a realizar Emil Durkheim, Max Weber y Karl Marx para entender a la sociedad. Y los sociólogos se van a guiar así por uno o varios mapas de carretera, teorías, paradigmas, como hacen actualmente, ¿no? Y podemos considerar que este paradigma teórico es una imagen que guía el pensamiento de la investigación. Es decir, cada uno para elaborar determinado análisis o investigación va siempre a tener que seguir alguna teoría, algún paradigma, desde donde fundamentar o de dónde explicar la realidad que quiere analizar. Entonces, y en este caso, los sociólogos no siempre van a estar de acuerdo acerca de cuáles son las cosas más interesantes, incluso cuando coinciden en esto, puedan llegar a respuestas diferentes. Después lo vamos a ver más adelante en otras unidades cuando hablemos de la situación actual, de la pandemia, del COVID-19, y cómo diversos sociólogos, filósofos y antropólogos explican esta realidad a partir de diferentes teorías, o dando diferentes análisis, perspectivas desde cada posición, ¿no? Entonces la sociología, como otras disciplinas, va a hacer frente a sus polémicas, paradigmas, que contienen un conjunto de imágenes básicas, ¿no?, que guían este pensamiento y la investigación, como les decía. Así entonces, y retomando estos teóricos clásicos, Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim, van a pensar a la sociedad como una entidad con su propia lógica, que no encuentra la causa de su existencia en la sumatoria de las voluntades individuales, sino por el contrario, es esta misma la que va a ejercer una dirección sobre el accionar de los individuos. En este sentido, para Marx, lo social se va a encontrar en las relaciones materiales de cooperación que los hombres establecen en un proceso productivo. Estas relaciones se van a establecer en el mundo del trabajo, donde los hombres organizados colectivamente van a transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Es decir, y esto es lo que conforman lo que para Marx se llama relaciones sociales de producción, ¿no? Y Marx va a desplegar su pensamiento sobre la historia, la sociedad y el modelo económico capitalista, y allí su planteo central de lo que hoy se denomina teoría marxista será sobre el funcionamiento de la sociedad, y en particular de una sociedad de tipo capitalista, que era la que él observaba en esos momentos en la Inglaterra del siglo XVIII. Entonces la sociedad va a ser para Marx el producto de la actividad recíproca de los hombres, va a definir el carácter histórico de las fuerzas productivas, va a decir que son las que dan el sentido al desarrollo de la historia de la humanidad y a partir de las cuales se definen todas las relaciones sociales, va a decir. El modo de producción es el concepto que empleó
Marx para hablar del proceso por el cual los hombres interactúan entre sí. Y bajo el capitalismo, los que poseen y controlan estos medios de producción tienen un gran poder sobre quienes no lo poseen ni lo controlan, va a decir Marx. Estos últimos lo único que poseen es, y lo único que pueden ofrecer es su fuerza de trabajo, va a decir Marx.